Para mí, Positiva Educa es apoyo al emprendimiento. Aprendizaje, diversión, educación. Conocimiento. Positiva Educa es bienestar. Prevención. Crecimiento. Me ayuda a proyectarme como profesional. Busca que seamos mejores cada día. Acompañamiento profesional. Más tiempo con mi familia. Positiva Educa es calidad de vida. Estamos cambiando vidas. Lo bueno debe ser para todos. Positiva, compañía de seguros. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Sector minero, gestión del riesgo y control operacional. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Snider Molina, ingeniero en minas, magíster en dirección de operaciones estratégicas. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Lina, muy buenos días para todos. Hoy nuevamente con uno de estos temas interesantes que nos ayudan a mejorar en las actividades que lideramos día a día en nuestras empresas. Okay, claro que entonces, sí, adelante, Lina. Adelante, ingeniero. Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar un tema bastante interesante. De una u otra forma lo hemos venido tocando dentro de los diferentes temas, y esto viene sucediendo porque es un tema totalmente transversal. Para iniciar entonces vamos a socializarles una frase que es muy diciente, como todas las que hemos utilizado en las capacitaciones. Nada tiene un precedente hasta que pasa por primera vez. Y realmente vemos que esos precedentes, infortunadamente, están relacionados con incidentes, accidentes, y se asombra uno teniendo o revisando esos resultados después de estos accidentes, cómo se estaba llevando la gestión, cómo se pudo evitar los accidentes. Y bueno, de eso se trata este tema que vamos a tratar el día de hoy, la gestión de riesgos y el control operacional. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de 3 momentos. Vamos a socializar el alcance de la gestión del riesgo, alineada a la ISO 31000 del 2018, las acciones necesarias en el control operacional, cuáles son esas actividades en donde nosotros tenemos que enfocarnos, tenemos que mejorar, obviamente para obtener mejores resultados. En el tercer momento, las acciones y medidas preventivas en seguridad y salud que nosotros como líderes tenemos que tener presente para gestionar de manera efectiva todas las actividades relacionadas en la gestión de los riesgos. Nuestro objetivo general es establecer lineamientos para la identificación y gestión de los riesgos con el fin de asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas, la pertinencia de los controles y la gestión operacional. Pasamos, Lina, antes de iniciar, como siempre, con el sondeo, a ver cómo estamos el día de hoy frente a la temática que vamos a tratar. Lina. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo a los participantes, como siempre, que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. Son mecanismos de comunicación efectiva. Las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, cartelera en seguridad y salud en el trabajo, charlas de seguridad 5 minutos, entre otros. ¿Esto es falso o es verdadero? Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 3% nos dijo falso y un 97% nos dijo verdadero. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. La valoración de los riesgos está relacionada a asegurar que se mapeen todas las actividades, B, incluir la maquinaria, equipos y herramientas, C, la identificación de peligros de la empresa, o D, todas las anteriores. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas.
Bueno, vamos a ver los resultados. 0% asegurar que se mapeen todas las actividades, 1% incluir la maquinaria, equipos y herramientas, 18% la identificación de peligros de la empresa y el 81% nos contestó que son todas las anteriores. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Es responsabilidad del líder y el equipo de seguridad y salud en el trabajo. A. Ayudar a garantizar que los riesgos estén controlados. B. Reunir las áreas de experticia para analizar los riesgos. C. Fomentar la gestión adecuada del cambio. D. Ninguna de las anteriores. O E. Todas las anteriores. Nuevamente, seleccionen por favor la respuesta correcta y recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas, así que deben estar muy atentos al tema del día de hoy. Bueno, vamos a ver los resultados. 1% ayudar a garantizar que los riesgos estén controlados, 1% reunir las áreas de experticia para analizar los riesgos, 6% fomentar la gestión adecuada del cambio, 0% ninguna de las anteriores y el 92% nos dijo todas las anteriores. Bueno, muy bien, ingeniero, te dejo entonces para que continuemos, por favor. Muchísimas gracias, Lina. Ok, tenemos entonces paso a este tema tan importante como todas las actividades que nosotros debemos desarrollar de manera integral en las operaciones en las empresas donde nos encontramos. La gestión del riesgo y control operacional, cuando lo vemos de una manera muy general, podemos definirlo como el conjunto de actividades que constan de una serie de pasos. Esos pasos que están alineados al contexto, a la evaluación de los riesgos, a la identificación, análisis y tratamiento de los riesgos, a ese aspecto fundamental y que a veces en las organizaciones no le damos relevancia, que es la comunicación, y a ese otro aspecto que también debemos de mejorar porque hemos identificado que efectivamente lo que no se mide no lo podemos mejorar y que tiene relación con lo que es el monitoreo y el control de las actividades. Obviamente bajo este contexto y poniendo una lupa bastante detallada dentro de la gestión que realizamos, de manera transversal a todas estas actividades juega un papel fundamental el tema del liderazgo que vamos a trabajar obviamente más adelante. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de riesgo y el control de las operaciones? Es un solo objetivo el que nosotros tenemos que plantearnos y el objetivo es poder aprovechar todos esos medios, todos esos beneficios que nos genera realizar una buena gestión de riesgo para poder controlar con efectividad todos los peligros y obviamente llegar a disminuir o a eliminar o evitar tajantemente los accidentes que se puedan presentar. Que se pueden presentar por condiciones, obviamente, que se pueden presentar por condiciones inseguras y por actos inseguros, pero que sin lugar a duda en muchas situaciones están relacionadas con esa causalidad que se presenta en los accidentes. Ok, entremos ya un poco más en materia en lo que tiene que ver con qué es los riesgos, y los riesgos lo podemos definir muy claramente con una definición que nos trae la ISO 31000, el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Partamos sobre lo que es el efecto, que es la desviación de lo esperado. Esa desviación que puede ser en algunas veces positiva y que puede ser negativa, y que dentro de ese resultado los líderes tenemos que estar muy atentos para ir analizando si efectivamente las acciones que se están implementando o los controles que se están implementando están dando los resultados que se esperan. La incertidumbre, que tiene que ver con la expresión manifiesta del grado de desconocimiento o afectación de una condición futura. El análisis de esos riesgos potenciales, de esos peligros que están presentes en las operaciones, de esos peligros que se manifiestan con la conducta de muchos de los trabajadores y que obviamente afectan de manera significativa y de manera directa la materialización de los peligros que nos afectan en las operaciones. Y los objetivos, que pueden tener diferentes aspectos y categorías y se pueden obviamente relacionar con los diferentes niveles de gestión que tenemos en las empresas.
Objetivos que tienen que estar alineados a todas las áreas, a todos los procesos y a todas las actividades que se están adelantando operacionalmente dentro del desarrollo de las actividades que se están adelantando. Ok, ya entrando en materia con lo que es la definición de qué es un riesgo y hablábamos de un paso a paso, hablemos entonces de cuáles son esos pasos puntualmente. Esos pasos que nos llevan obviamente a definir unas estrategias de gestión, unos planes de acción que nos van a permitir tener resultados obviamente positivos en materia de intervención y en materia de control. Ese primer paso que está definido por el contexto. Y cuando hablamos del contexto nos referimos no solo a los objetivos y a las definiciones que nosotros hemos decidido implementar o tener como precedentes o tener como meta en relación a la consecución de los objetivos. Nos referimos también a ese contexto externo que ya nos dimos cuenta que influye de manera directa en muchas de las operaciones con esto del COVID y que en muchas ocasiones no tenemos en cuenta. Ese contexto que influye de manera positiva y de manera negativa en algunas ocasiones también para el desarrollo de las actividades que se están adelantando. Pero aquí dentro del contexto es importante que tengamos en cuenta cuáles son esos aspectos claves que nosotros debemos de identificar para la intervención que se va a realizar. ¿Cómo vamos a gestionar o a formular los riesgos que permitan definir criterios de evaluación que sean pertinentes? ¿Cómo vamos a llevar o a trabajar la organización si no la conozco? Y si la conozco, ya yo puedo identificar cómo puedo proceder en la gestión de algunos elementos o de algún recurso que yo requiera dentro del sistema de gestión. ¿Cuáles son esos costos? ¿Cuál es la seguridad de los trabajadores? ¿Cuál es esa percepción de los trabajadores? ¿Cuál es la estimación de transferencia del riesgo versus a la adquisición o a la compra de algunos elementos que se deben de implementar dentro de la gestión que se está adelantando? Fijémonos que es muy importante el contexto, el alcance y la definición de criterios. En algunas ocasiones he tenido la oportunidad de recibir la solicitud de acompañamiento donde me indican: ingeniero, mucha accidentalidad, por favor colabórenos con una capacitación. Y realmente nos salimos un poco de ese objetivo frente a pensar que una sola capacitación nos va a generar un impacto significativo en los trabajadores. Debe ser el desarrollo y el contexto que nos lleve a identificar efectivamente cuáles son esas líneas de acción que nosotros debemos de determinar para poder implementar y que efectivamente nos generen un impacto, no solo a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Recuerden que cuando hablamos de gestión de riesgo, estamos hablando no solo de esas actividades, sino también de la cultura organizacional, el recurso humano con el que nosotros contamos para poder desarrollar una intervención que efectivamente pueda llegarle a ellos también. Por eso hablamos también del recurso y dentro del contexto la parte interna. Todas esas actividades, todo ese recurso que debemos de tener en cuenta para el desarrollo y la relación de los procesos y actividades que debemos de hacer la intervención. Como un segundo punto tenemos lo que corresponde a la comunicación. La comunicación que obviamente juega un papel importante porque está relacionada con la identificación de los procesos, con las partes involucradas. En algunas ocasiones llegamos a las empresas y encontramos que el desarrollo de las actividades que se adelanta por parte de los contratistas es totalmente ajeno o indiferente al seguimiento que se debe adelantar frente a la gestión de los riesgos. La comunicación obviamente juega un papel importante porque indudablemente el hecho de que tengamos un procedimiento en algunos casos no da pie para el alcance de todas las actividades que debemos de desarrollar en la comunicación. Y realmente a veces hemos identificado que el procedimiento y la comunicación se maneja únicamente a través de ese procedimiento que es casi un hielo dentro de la organización. Hay muchos medios de comunicación en estos momentos que deben de hacer parte de esa herramienta, de ese documento y que deben ser implementados porque nos hemos quedado cortos frente a la gestión. Si bien en nuestras empresas mineras tenemos ciertas limitaciones, pues obviamente una cartelera,
o una charla de 5 minutos no son únicamente la herramienta que nosotros tenemos para identificar mejoras frente a temas de comunicación. Debemos de tener en cuenta que nosotros como líderes debemos de utilizar todas esas herramientas, pero además debemos de gestionar la comunicación a través del papel que nosotros realizamos. Ese papel que tiene que ir acompañado de una aceptación y de una comunicación con todas las líneas jerárquicas de las empresas, con los trabajadores, con los jefes de áreas, con los responsables de los almacenes, con los responsables del manejo de los explosivos, con el personal de aseo. Hemos identificado que la comunicación juega un papel tan importante como que resulta ser a veces negativo que un trabajador no conozca o no se haya presentado y no conozca el sistema de gestión y no conozca al líder de seguridad y salud de la propia empresa. Entonces, eso deja mucho que ver en términos de comunicación, en términos de liderazgo. Otra de las actividades dentro de la comunicación que tenemos que tener en cuenta es escuchar a las personas, hablarles para identificar cuáles son sus condiciones fisiológicas, psicológicas, cuál es la percepción del riesgo que ellos tienen, cuál es el compromiso que ellos tienen a nivel de ellos como persona y a nivel de ellos con la empresa. Importante que tengamos en cuenta ser honestos, ser claro y ser franco con el personal. Eso también hace parte de esta comunicación y que obviamente no está referenciada dentro del procedimiento. Recuerden, y es a veces una acción de mejora muy importante que hemos identificado, es que el trabajo que nosotros adelantamos debe desarrollarse como un trabajo en equipo. Y la comunicación es el principal medio que nos puede llevar a poder definir equipos de trabajo confiables y equipos de trabajo organizados de tal manera que nos puedan servir de brazos, de manos y de estrategas dentro de nuestra gestión para poder implementar las actividades que están contempladas dentro de un plan de trabajo anual. Las reuniones con los trabajadores juegan un papel fundamental. Es lamentable, y tengo que decirlo así, porque a veces hemos identificado empresas donde los trabajadores únicamente tienen contacto con los líderes de seguridad y salud en el trabajo cuando tienen capacitaciones. Tienen charlas de 5 minutos y el resto del día prácticamente somos casi que desconocidos dentro del trabajo que estamos adelantando. El líder de seguridad y salud tiene que mantener una comunicación fluida con el personal, tiene que hablar, tiene que hacerse sentir frente a todos los aspectos que garanticen no solo la confianza, sino también que garanticen esa mano amiga que tiene el trabajador o que tiene esa persona dentro de la empresa que le puede servir para apoyarlo dentro de la gestión que se está adelantando. Acordémonos que somos personas que realizamos una labor integral dentro de las empresas. El siguiente paso que debemos de tener en cuenta es la evaluación de los riesgos. Y la evaluación de los riesgos está definida en 3 aspectos: la identificación de los riesgos, el análisis de los riesgos y la valoración de los riesgos. Aquí hay algo muy importante que debemos de resaltar dentro de lo que es la identificación de los riesgos. Y es no solo tener en cuenta el desarrollo de las actividades como tal, sino en qué área, cómo se afecta y qué efectos tiene la gestión que nosotros estamos adelantando. ¿Cómo puede la organización o cómo la organización viene influyendo de manera positiva o negativa dentro de esta gestión? ¿Cuál es el margen de maniobra de intervención? Cuando hablamos de identificación de los riesgos, tenemos que tener en cuenta que la identificación nos tiene que llevar a determinar con claridad cuáles son esos peligros y riesgos potenciales que pueden materializarse en un accidente de trabajo. Tenemos que tener presente cuáles son esos daños, ya sea al recurso humano o ya sean a la propiedad que se puedan presentar. Algo muy importante, ¿cuál es el recurso humano con el que yo me puedo apoyar? Lo decía hace un momento, realmente es lamentable que como líderes de seguridad y salud en el trabajo tengamos que apropiarnos de todas las inspecciones de seguridad y salud de la empresa, tengamos que apropiarnos de todas las investigaciones que se adelantan por efectos relacionados a incidentes o accidentes de trabajo, tengamos que apropiarnos y hacernos cargo de la responsabilidad de la organización de las capacitaciones. No, ahí hay un aspecto de mejora importante dentro de la identificación de los peligros porque tenemos que identificar cuál es el recurso humano con el que contamos para realizar la intervención. Trabajo en equipo, el COPAS apoye con las actividades de inspección,
que el personal de emergencia o los brigadistas apoyen con las actividades de capacitación. Hay que buscar la manera de generar esa sinergia de tal manera que con ellos, con estos grupos de trabajo, podamos identificar con mayor claridad, obviamente incluyendo a los trabajadores y a todas las partes interesadas, podamos identificar con claridad dónde, cuándo, por qué y cómo se pueda presentar un accidente. Esa condición nos genera obviamente un valor agregado dentro de la identificación de los riesgos porque tenemos diferentes puntos de vista, diferentes percepciones dentro de la gestión del riesgo que se está adelantando. Aquí no estoy hablando únicamente del quehacer de la matriz de peligro, estoy hablando del quehacer de forma integral frente a los riesgos que se puedan estar presentando. Otro de los aspectos y de los pasos que tenemos que dar para la evaluación de los riesgos es el análisis de los riesgos. No solo es evaluar la probabilidad de un evento. Hago también aquí una observación porque a veces el análisis de los riesgos se presenta únicamente cuando estamos diligenciando en efecto la matriz de peligro y estamos haciendo obviamente el desarrollo para identificar cuáles son esos controles eficaces. Pero cuando hablamos y nos referimos en términos de gestión de riesgo, tenemos que tener presente la efectividad de los riesgos de los controles que ya se están implementando. En algunas ocasiones, cuando hacemos ese análisis de riesgo, dejamos pasar por alto que algunos controles que se están implementando no nos están generando ninguna efectividad. Y esa es una de las variables importantes que debemos de tener en cuenta dentro de ese análisis. Tenemos que cambiar los controles, tenemos que mejorar los controles, tenemos que incluir recurso humano dentro de estos controles que estamos implementando para que efectivamente ese análisis nos pueda permitir llegar a unos resultados que por ende nos vayan a determinar mejores acciones y controles dentro de la operación que estamos adelantando. Depende de la información disponible, depende de la escala de valoración que nosotros utilicemos, obviamente vamos a tener en relación a estas dos variables, también vamos a tener un buen análisis de los riesgos. Seguido con la evaluación de los riesgos, tenemos la valoración de los riesgos y cuando hablamos de la valoración de los riesgos es no solo el resultado que vamos a obtener frente a los controles que se van a aplicar. Importante que tengamos en cuenta la naturaleza de los riesgos. Hay un método muy importante y muy sencillo que nos puede ayudar, que eso es la metodología Bowtie. Algunos pueden que la conozcan, más adelante la vamos a trabajar. Y frente a esa metodología acompañada de la metodología GEPO, que también nos ayuda a la identificación, al análisis, obviamente nos va a permitir llegar a una mejor valoración de los riesgos. Valoración de los riesgos que nos van a permitir obviamente definir una jerarquía de los controles, que nos van a permitir irnos a ese paso siguiente que es el control de los riesgos y esa efectividad dentro de los trabajos. Importante que tengamos en cuenta todos los procesos, todas las actividades. En un trabajo que hicimos recientemente en uno de los clientes que tiene una operación bastante compleja, porque no solo tiene el tema de explotación, sino que también tiene el tema de beneficio, tiene su planta. Hemos identificado una mejora significativa dentro de este trabajo de evaluación de los riesgos, y es determinar con todos los equipos de trabajo cuáles eran las actividades que se adelantaban. Obviamente no fue sorpresa identificar que había muchas condiciones que no se estaban teniendo en cuenta y obviamente tampoco se estaban controlando frente al desarrollo de las actividades diarias que se estaban adelantando. Entonces, una recomendación que les hago a todos los líderes de seguridad y salud en el trabajo es hacer un análisis minucioso de los procesos, de las actividades y de las tareas. A veces, un aspecto de mejora significativo que hemos identificado es que las matrices de peligro tienen cierta generalidad o son muy genéricos frente a los cargos y no dejan ver en esencia los controles que se deben de incluir frente a determinadas actividades o frente a determinadas tareas. Por ende, se pasa muy por alto el desarrollo de controles en cuanto a la parte de documentación y obviamente en cuanto a la tarea y el ejercicio diario que tenemos los líderes relacionados a las inspecciones de seguridad y a las medidas preventivas que debemos de desarrollar.
Otro de los aspectos que nos tiene en la gestión de riesgo es el tratamiento de los riesgos. El tratamiento de los riesgos que no solo está supeditado a la suspensión, a la transferencia, a la mitigación y a la aceptación del riesgo. También está definido en relación a los planes de acción y a los planes de mejora que nosotros podemos implementar. Debemos de tener en cuenta que frente al tratamiento de los riesgos se debe de definir los controles que sean pertinentes, la efectividad de esos controles. ¿Qué queremos conseguir nosotros con la implementación de esas medidas? ¿Cuáles son esos controles o esas actividades que requieren unos controles críticos o una jerarquía de control que nos va a permitir hacer una intervención mucho más rápida porque los riesgos son mucho más altos? ¿Cuáles son esos equipos o áreas de trabajo que nosotros tenemos que intervenir porque la potencialidad de los peligros es tan alta que efectivamente podemos tener un accidente en cualquier momento? Frente a este tratamiento de los riesgos, hemos hecho un ejercicio bastante interesante porque siempre con los líderes hemos conversado en no podemos parar el trabajo. Aquí la orden es no parar el trabajo. Pero un ejercicio que me ha parecido interesante es parar el trabajo. Yo no estoy suspendiendo definitivamente las actividades, estoy parando la actividad. Estoy tomando una medida de control inmediata. Estoy aplicando medidas preventivas inmediatas. Y en ese ejercicio ha sido bastante positivo en relación a los resultados. Hemos parado actividades donde se están adelantando actividades de alto riesgo como altura, donde no hay un permiso de trabajo, donde los trabajadores no tienen elementos de protección contra caída. Suspendamos actividades y tomemos inmediatamente los correctivos. Hemos identificado trabajos en caliente donde se están desarrollando frente a cualquier cantidad de riesgos a su alrededor. Paramos actividades, implementamos medidas preventivas, aplicamos correctivos y continuamos. No significa suspender las actividades, significa controlar las actividades. Obviamente, ese ejercicio es un ejercicio muy puntual que tiene que ir acompañado de una serie de pasos y una serie de controles que a muy corto plazo, dependiendo a la necesidad que se tiene, dependiendo al riesgo que se está presentando, tenemos que realizar una intervención. Pero importante que tengamos en cuenta dentro de la implementación de esas medidas, cuál es la jerarquía de los controles que se deben de implementar. En algunas ocasiones, sí, efectivamente tenemos que suspender inmediatamente la actividad. Un izaje de carga de un equipo con otro equipo, un equipo que no está en condiciones, que no tiene características, que no reúne ninguna posibilidad de realizar esas actividades, son actividades, controles que debemos de llevar a la máxima expresión de la operacionalidad frente al evitar un accidente. Ahí es cuando sí tenemos que, como líderes, tomar la medida de aplicar medidas de control de suspensión inmediata de trabajo. Como me pasó recientemente, donde encontré a un trabajador realizando trabajos de soldadura justo al lado de la boca de un tanque de depósito de gasolina. Son medidas que inmediatamente me tienen que llevar a un control, no solo de la actividad, sino un control operacional que me permita que en ninguno de los otros frentes se me pueda presentar una situación de riesgo tan alta y que obviamente nos puede generar unas condiciones de peligro bastante críticas. Tenemos por último el monitoreo y la revisión. Monitoreo que he dicho debemos de mejorar en muchas de las empresas, por no decir todas, pero en muchas de las empresas identificamos que el monitoreo no solo se basa en lo que nos dice la norma, en la implementación de esos indicadores que nos llevan obviamente a tomar medidas, a medir, pero que no nos permiten llevar un control dentro de toda la operacionalidad. Si es necesario implementar indicadores adicionales a lo que especifica la norma, se deben de hacer, pero aquí lo importante es llevar un monitoreo a todas las actividades y a todos los procesos que nos permiten garantizar que los controles sean efectivos y que sean eficaces. Detectar los cambios sumamente importantes dentro del monitoreo de los procesos. Estoy seguro que muchas de las personas que están asistiendo y que lideran el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no han documentado todos los cambios generados por la gestión que se ha presentado, la gestión de cambio por el COVID. Pero digamos que si no lo documentaron, sí tomaron las medidas preventivas. Digamos que el riesgo
terminaba siendo un poco controlado frente a la posibilidad de que los trabajadores no tuvieran un distanciamiento o no aplicaran las medidas preventivas frente al contagio. Pero otras situaciones mucho más complejas se han venido presentando y hemos venido identificando que se relacionan con los accidentes de trabajo. Son esos cambios que nos llevan o tenemos nosotros como líderes que tomar medidas, no solo a nivel documental, sino identificar los riesgos potenciales que se van a presentar, análisis de escenario, identificar cuáles son esas medidas que deben de, antes del trabajo, durante el trabajo y después del trabajo, que deben de implementarse para, obviamente, estar preparado para la mejor condición. No se presentó ningún accidente, pero en caso tal de que se presente un accidente, el riesgo y los daños sean mucho menores. Las actividades con mayor trazabilidad requieren un mayor seguimiento. Recordemos que todo esto de los accidentes lo podemos relacionar también con el exceso de confianza, con ese status quo en que tenemos no solo los trabajadores, sino nosotros como líderes, y todas esas actividades que hacen parte y que tienen que estar relacionadas al soporte y a la gestión documental que nosotros debemos de trabajar. El riesgo, cuando hablamos de monitoreo y revisión, obviamente no estamos hablando solamente de los indicadores, hablamos también de todos esos documentos que hacen falta y que cuando llegamos a las empresas identificamos que no se tienen. Esos estándares que deben de definirse. Hemos identificado empresas donde nos han requerido que todos los trabajos se hagan de manera semejante en todas las sedes de las empresas, pero obviamente no se ha podido lograr por una sencilla razón: no se han estandarizado los trabajos, no se han definido cuáles son esos medios de monitoreo y control que se deben de implementar. Y esas son acciones de mejora que debemos desarrollar cuando hablamos de monitoreo y control. Eso, digamos, en el contexto de la gestión de riesgo, requiere un trabajo minucioso, requiere un trabajo de compromiso, requiere un trabajo de tiempo que obviamente nos lleve a identificar esas mejoras dentro de la gestión que estamos adelantando e implementar esas mejoras dentro de esas labores y actividades que tenemos que desarrollar. Pero hay algo muy importante que está relacionada con la gestión del riesgo, y si bien la norma no nos contradice o no cambia la gestión operacional, sí hace una relación o sí hace un comparativo de todas las tareas versus la gestión de las actividades que se adelantan. En ese sentido, cuando hablamos de control operacional, lo que hemos querido es irnos a esas actividades que, si bien pueden ser simples en algunos casos, en otros casos son mucho más complejos. Mucho más complejos porque no solo tenemos la potencialidad de los accidentes, sino que ya tenemos accidentes materializados. Tenemos una potencialidad real de hechos que nos llevan a aplicar controles. Cuando yo hablo de la simplicidad, lo digo desde el punto de vista de aquellas tareas que son a veces muy sencillas, pero que no cumplimos. Esas tareas que están relacionadas con la política de seguridad y salud en el trabajo. Hay un paso a paso que está definido en la norma, y entre ellas que la política esté alineada al control e identificación de los peligros, que esté alineada a la mejora continua y que esté alineada a la parte normativa. Pero adicionalmente tenemos otras actividades que vemos que se desarrolla de manera escasa dentro de la gestión. No hay políticas en algunos casos firmadas, no hay políticas socializadas. Si las políticas se socializan, solo se tiene un registro de inducción. No se les recuerda a los trabajadores ese compromiso que se tiene y que la empresa ha adquirido frente al desarrollo de esas políticas y de esos objetivos del sistema de gestión. En algunos casos hemos encontrado que las políticas no son validadas. La norma nos pide revisarlas cada año. En algún momento me dijeron, sí, pero si las condiciones son iguales, ¿realmente se requiere que la política se actualice cada año? Perfecto. Si ese es su punto de vista, por favor, socialícelo con el COPAS, discútalo con la gerencia para efectivamente validar. Ahora bien, tengamos en cuenta algo muy importante. Nuestra gestión y la labor operacional en cada empresa es dinámica y nos tiene que llevar a una actualización o nos tiene que llevar a un ajuste de esas políticas y de esos objetivos, porque obviamente cada año debe de reflejarse mayor efectividad frente a los controles que se están aplicando. Pero vámonos
metiéndonos un poco más en la complejidad de nuestra gestión, la formación y capacitación. Y en ese sentido encontramos que las capacitaciones en algunas ocasiones requieren ser mucho más pertinentes frente a la necesidad. Deben de orientarse a el control operacional de la actividad que se va a desarrollar. Debe de identificar las necesidades de entrenamiento. Y cuando me refiero a necesidades de entrenamiento, me refiero también a ese componente práctico y técnico que yo como líder debo de tener en cuenta. Establecer la disponibilidad de personal interno. Entre más recursos contemos, pues mayores y mejores resultados vamos a tener. El registro de las actividades es algo sumamente importante frente a cualquier situación que se pueda presentar, no solo a nivel laboral, sino a nivel, digamos, jurídico, algún compromiso externo que tenga la empresa. Dentro de esas actividades, es importante que tengamos en cuenta el papel que nosotros tenemos como líder, el compromiso que tiene la empresa con los contratistas, con esas partes interesadas que hacen todos los días parte de nuestra gestión, con esos visitantes que ingresan a las instalaciones de la empresa. Es relevante tener presente la inducción de seguridad y la reinducción para esos trabajadores que ya sí cumplen cierto tiempo, para esas visitas y esos contratistas que nos acompañan en nuestras labores. Pero hay algo también sumamente importante, realizar la verificación del aprendizaje. Les mencionaba en otras exposiciones que más del 50% de los accidentes, los trabajadores no superan el año de estar vinculado a la empresa. ¿Qué refleja eso? La realidad es que no solo basta con realizar una inducción, hay que hacer acompañamiento a los trabajadores en las actividades. Y fíjense que es una actividad que no solo es el resultado de la definición de un documento y la realización de unas capacitaciones. Es una dinámica de acompañamiento que nosotros tenemos que tener en cuenta para el desarrollo y obviamente obtener mejores resultados. Hablábamos de los mecanismos de comunicación. Menciono este listado. He querido incluir listados de actividades. Me pareció pertinente realizarlo. ¿Por qué? Porque dentro de esa retroalimentación tenemos que validar si efectivamente todas estas actividades o acciones pueden ser aprovechadas por nosotros como líderes. En relación a comunicación, quiero resaltar algo sumamente importante. La comunicación no es solo el documento que nosotros socializamos dentro de una cartelera. No es solo el correo que nosotros mandamos, es la comunicación efectiva que nosotros mantenemos con todos los trabajadores. Ahora bien, algo para resaltar y para que analicemos dentro de la gestión que estamos adelantando es que a veces encontramos carteleras, yo la llamo cartelera de seguridad y salud en el trabajo, pero son carteleras donde están llenas de mensajes, en algunos casos de muchas ARLs, en muchos casos mensajes preventivos que son muy positivos, pero en términos de cumplimiento de actividades que tenemos que publicar no lo hacemos. Entonces identificamos carteleras donde no hay una política de seguridad vial publicado, de seguridad y salud en el trabajo, no hay un reglamento interno publicado, no hay un reglamento de higiene y seguridad industrial publicado. Son documentos que la norma nos dice debemos de publicar, no solo socializar y publicar. Y eso debemos también de mejorarlo frente a el tema de comunicación. Socializar documentos que sean jerárquicamente importantes dentro de la gestión, socializar acciones preventivas, socializar todas esas lecciones aprendidas productos de la mejora de la gestión que adelantemos. La valoración de los riesgos y los controles, que está relacionado a asegurar dentro de la gestión el mapeo de todas las actividades. En algunos casos hemos identificado que los procedimientos de máquinas y equipos no tienen un alcance real a las máquinas, equipos y herramientas que se tienen. ¿Cómo lo identificamos? Cuando revisamos los formatos de inspección, vemos que las inspecciones o los formatos están con un direccionamiento totalmente ajeno a la realidad que se tiene frente a la operación, a la realidad de esos equipos, de esas máquinas y de esas herramientas. Hemos identificado formatos que se implementan en un área de taller cuando los talleres no tienen efectivamente ninguno de los elementos que se están valorando. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que actualizar frente a nuestra gestión esas herramientas de trabajo que nos van a permitir la identificación de los peligros en la empresa, que nos van a permitir mejorar la documentación, actualizar la documentación y obviamente nos van a llevar a evaluar los riesgos de una manera
mucho más propicia, que nos van a permitir, de manera que nos permita la identificación, la valoración y la priorización de las intervenciones. Evaluar también la planificación adecuada de las actividades. En algunas ocasiones hemos identificado que los elementos de emergencia, por ejemplo, están definidas dentro de las actividades con una sola inspección durante el año. Nos hemos llevado la sorpresa de realizar inspección en el acto y hemos identificado elementos que están vencidos en los botiquines, extintores vencidos o en malas condiciones, camillas que se ubican detrás de elementos y que no están obstruidas ante cualquier emergencia. Esa gestión tenemos que adelantarla frente al mapeo de las actividades, iniciando con el mapeo de las actividades. El plan anual de trabajo, que está relacionado con la planificación, juega también un papel importante porque es la que nos direcciona en relación a las actividades, en relación a la jerarquía de las actividades que debemos de implementar, al verificar, al seguimiento de esas actividades y obviamente a la propuesta de mejora o plan de acción que nos va a llevar a hacer un ajuste, obviamente como lo decía hace un momento, un ajuste a esas políticas o a esos objetivos. Con base a esta herramienta que debemos de llevar día a día, actualizada, que no solo es el documento, porque hemos identificado esta situación, a veces encontramos plan anual de trabajo que cumplen con la firma del líder y que cumplen con la firma del gerente o el responsable de la empresa, pero infortunadamente es el documento el que encontramos, no encontramos reflejadas las acciones que se van implementando en la empresa. Y obviamente si ese es el escenario, no llevamos indicadores que nos permitan con fiabilidad identificar efectivamente cuál ha sido el impacto o la pertinencia de esa gestión que se está adelantando. En materia de gestión e higiene industrial, ¿qué hemos identificado dentro de esas mejoras que debemos de realizar? Ya lo hablamos dentro del contexto de gestión de peligro, la identificación de peligros potenciales y de peligros reales, la evaluación de los riesgos en relación a los diferentes controles que debemos de aplicar, el desarrollo y la implantación de estrategias para eliminar o reducir los niveles de riesgos. Importante que tengamos en cuenta la ubicación y determinación de puntos críticos. A veces, dentro de un proceso, una sola tarea puede definirnos una condición de peligro que puede involucrar a todos los trabajadores de la empresa. Entonces, esas son situaciones que dentro de esa gestión de higiene industrial debemos de desarrollar. Lo dije hace un momento también, el apoyo en la implementación de las actividades preventivas con los diferentes recursos humanos que tenemos en la empresa. No podemos ser, digo yo, o como lo digo yo literalmente, nosotros no podemos seguir siendo ese líder egoísta que quiere hacer absolutamente todas las actividades. Tenemos que ser ese líder que a través de la comunicación nos apoyamos de absolutamente todas las personas y todas las partes interesadas que están relacionadas a la gestión operacional que se adelanta en la empresa. Por último, dentro de esta gestión, ya llegando al final, dentro de los controles operacionales, también tenemos la parte de gestión de seguridad industrial. El diseño, la operacionalidad, los procesos tienen que ir alineados. Alguien me decía en algún momento, ¿para qué yo necesito un procedimiento? ¿Para qué necesito un protocolo? Si nosotros no tenemos estas herramientas de trabajo, no estamos haciendo una buena gestión de seguimiento en los controles. Debemos de definir procedimientos y herramientas de seguimiento, formatos de inspección que nos lleven efectivamente a ir analizando los riesgos, a ir monitoreando esa gestión que se establece, estableciendo planes de acción. Lo decía hace un momento, nuestras empresas mineras son dinámicas. Lo que pasó hoy, efectivamente, puede que no se repita mañana. Y en ese sentido, también debe ser nuestra gestión frente al desarrollo de las actividades operacionales que se están adelantando y frente al monitoreo. El programa de mantenimiento preventivo de equipos, herramientas, en algunas ocasiones encontramos solo procedimientos de mantenimiento de equipos, nos olvidamos de las instalaciones, de las herramientas, de esas condiciones que si bien no están generando un peligro potencial alto, sí nos generan unas condiciones de ausentismo que en muchos casos llegan a ser bastante alta por la severidad que tienen estas áreas de trabajo y obviamente también el potencial.
Y en este sentido tenemos que mejorar en la gestión de los programas o procedimientos de mantenimiento, porque en muchas ocasiones se definen únicamente para que se tenga un documento, no se le hace seguimiento, no se le hace control, no se le hace verificación a todas estas elementos de trabajo que obviamente están relacionadas con las instalaciones, los equipos, las herramientas y las máquinas que hacen parte de la operacionalidad en nuestras empresas. Muy importante la prevención de las respuestas a los diferentes eventos. ¿Cómo estamos preparados? Nuestro recurso humano. Hemos hecho simulacro, estamos adelantando las actividades de capacitación. A veces encontramos que solo las personas que hacen parte de la brigada saben realizar una actividad de primeros auxilios. Y aquí también tenemos que pensar de manera integral. Cualquier persona puede ser la mano o el brazo de un brigadista dentro de la empresa. Cualquier persona, y eso quiere decir que tenemos que prepararlos a todos. Fíjense que cuando hablamos de emergencia también hablamos de señalización, alarma y comunicación. Vuelve y juega el papel de la comunicación dentro de la gestión. Cualquier persona puede ayudarnos a enfrentar de la mejor manera o obviamente o a entorpecer si no ha recibido las capacitaciones o el entrenamiento adecuado una emergencia. Y ahí que tengamos que estar preparados no solo para los eventos que ya han sucedido, porque a veces los procedimientos operativos normalizados hemos determinado que están definidos solo para eventos que se puedan presentar. Y eventos que se puedan presentar están relacionados a la evacuación por incendio, a la evacuación por un terremoto, pero hay un sinnúmero de riesgos que también hacen parte de esa potencialidad que no se está analizando, que no se está midiendo y que obviamente nos deja en una situación de riesgo porque no vamos a estar preparados para hacer la intervención. Por último, las acciones correctivas y de mejora. Tenemos que mejorar en la medición de los resultados, en la eficacia. Es importante que miramos los hallazgos, que le hagamos una trazabilidad a la gestión realizada a través de las inspecciones, que son una de las herramientas que más nos aportan para implementar medidas preventivas, medidas proactivas. En esas recomendaciones que en muchas ocasiones nos deja el sinsabor de que no estamos impactando a las causas básicas de los accidentes, a esos cambios que debemos de tener en cuenta frente a las mejoras que se deben de implementar en un plan de acción o en un plan de mejora. Son actividades muy puntuales. Hemos querido relacionarla dentro de este control operacional porque hemos identificado que si bien se adelantan muchas de estas actividades y se hace una gestión efectiva, nos hacen falta aspectos de mejora frente a la gestión que estamos adelantando. Nos hacen falta indudablemente el listado para algunos de estos temas que estoy presentando es mucho más extenso y que hace parte de esa referencia que hemos trabajado en algunas empresas y que nos está efectivamente generando a nivel de gerencia una efectividad frente al control de las actividades que estamos adelantando. Ya he tenido la dicha de escuchar gerentes diciendo, venga, sentémonos a analizar el plan de emergencia y este listado de acciones que se deben de implementar. Y no es solo el seguimiento de ese líder de seguridad y salud del trabajo, sino también esos compromisos que salen. Porque hemos definido señalización y alarma. ¿Cómo estamos de señalización? Efectivamente hay mejoras. Efectivamente, aquí viene el compromiso de la gerencia y la intervención de la gerencia frente a esa gestión que está adelantando ese líder de seguridad y salud del trabajo. Pero realmente la invitación acá es hacer ese análisis en cada uno de los puestos de trabajo, hacer el análisis de gestión y de control operacional en cada una de las empresas donde estamos nosotros laborando para poder determinar un listado que efectivamente nos va a permitir un desarrollo efectivo de las actividades, un mayor control de las actividades. ¿Cómo podemos hacerlo? 7 pasos muy fundamentales. Ayudar a establecer correctamente el contexto, que es sumamente importante frente a la gestión.
garantizar que se extienda y se toman en consideración los intereses de las partes involucradas, escuchar a los trabajadores, mejorar la comunicación, ayudar y a garantizar que los riesgos estén correctamente identificados, reunir diferentes áreas de pertinencia para analizar los riesgos, garantizar que los diversos puntos de vista se tengan en cuenta, y esto es muy importante porque nos ayuda también a involucrar a todas las partes interesadas, asegurar la aprobación y el soporte para el plan de acción, hacer una gestión organizacional con gerente, con equipos de trabajo para garantizar que las actividades se vayan a realizar y fomentar la gestión adecuada del cambio durante el proceso para la gestión. No es imponer, es hacer un proceso, es hacer un proceso paso a paso, como lo describe la gestión de los riesgos, como se describe también el control operacional, que nos lleven efectivamente a poder implementar de la mejor manera y garantizando la participación de todas las partes interesadas en la gestión que estamos adelantando. Indudablemente, el listado es muy extenso, pero estoy seguro que con el compromiso de cada uno de nosotros vamos a llegar a identificar esas mejoras que dentro de la gestión estamos adelantando. Ahora sí, Lina, volvemos a la evaluación de sondeo para ver los resultados de la información que hemos el día de hoy transmitido. Lina. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Vamos entonces a ir cerrando nuestra acción educativa y vamos con el sondeo. La primera pregunta dice, ¿son mecanismos de comunicación efectiva las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, cartelera en seguridad y salud en el trabajo, charlas de seguridad de 5 minutos, entre otros? ¿Esto es falso o es verdadero? Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 9% nos dijo falso y un 91% nos dijo verdadero, Inge. Voy a darles un voto de confianza a los que nos respondieron verdadero porque efectivamente sí hacen parte de estos mecanismos de comunicación. Pero como lo dije también en la capacitación, no solo basta tener estos medios, tenemos que mejorar en el tema de comunicación face to face, comunicación personal. El liderazgo de los líderes de seguridad y salud en el trabajo es fundamental dentro de los temas de capacitación, dentro de los temas de comunicación que se deben de adelantar dentro de la empresa. Pero efectivamente, capacitaciones, charlas, carteleras hacen parte de esa gestión básica que nosotros debemos adelantar en términos de comunicación. La respuesta correcta es verdadera. Perfecto, Inge, muchas gracias. Vamos entonces con la segunda pregunta. La valoración de los riesgos está relacionada a asegurar que se mapeen todas las actividades, B, incluir la maquinaria, equipos y herramientas, C, la identificación de peligros de la empresa o D, todas las anteriores. Seleccionen nuevamente, por favor, la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 2% dijo asegurar que se mapeen todas las actividades, 1% incluir la maquinaria, equipos y herramientas, 5% la identificación de peligros de la empresa y 91% nos dijo todas las anteriores. Ingeniero, ¿cuál es la respuesta, por favor? Respuesta de todas las anteriores. Vuelvo a hacer el llamado. Tenemos que ser integrales. No basta con identificar los peligros. No basta con asegurar una gestión donde podamos relacionar las actividades. Tenemos que analizar en profundidad todos los procesos, todas las actividades, todas las tareas, de manera que efectivamente el riesgo pueda ser minimizado o pueda ser eliminado. La respuesta correcta es todas las anteriores y quedamos pendientes de incluir muchos más en ese listado que presentamos en esta pregunta.
Bueno, muy bien, ingeniero, muchas gracias. Y vamos con la tercera y última pregunta. Es responsabilidad del líder y del equipo de seguridad y salud en el trabajo ayudar a garantizar que los riesgos estén controlados. B, reunir las áreas de experticia para analizar los riesgos. C, fomentar la gestión adecuada del cambio. D, ninguna de las anteriores. O E, todas las anteriores. Seleccionen, por favor, la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. 4% ayudar a garantizar que los riesgos estén controlados, 2% reunir las áreas de experticia para analizar los riesgos, 0% fomentar la gestión adecuada del cambio, 2% ninguna de las anteriores y el 92% nos dijo todas las anteriores. Entonces, ingeniero, cuéntanos por favor cuál es la respuesta correcta. Respuesta correcta, todas las anteriores. Insisto, integralidad. No podemos pensar que nuestra intervención va enfocada a un solo objetivo. Recuerden que dentro del sistema de gestión son varios los objetivos específicos que se definen para poder tener unos buenos resultados. Integralidad para la intervención y para el desarrollo de todos los controles que debemos de aplicar en nuestra gestión. Perfecto, bueno ingeniero, muchas gracias entonces por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante y como siempre esperamos verte entonces en una próxima ocasión. A ti, Lina, y a todos los participantes, muchas gracias. Recuerden que más adelante vamos a trabajar metodologías nuevas de intervención muy interesantes que nos van a ayudar en el quehacer como líderes de seguridad y salud en el trabajo. Felicidades y un buen fin de semana. Claro que sí, ingeniero, para ti también que tengas un feliz día. Para todos, muchas gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que visualicen el cronograma, se inscriban y sigan participando de todas nuestras acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día.